En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos, compañeros, compañeres, camaradas. ¿Qué otros nombres se usan en los Correligionarios? ¿Esos son los radicales? No, me imagino, pero es... Pero ustedes eran... Su ex eran los camaradas. Uh-huh. Los amigos del socialismo democrático hasta el PC son compañeros. Aunque el PPD y los radicales lo usan harto menos. Pero los socialistas, los comunistas les gusta eso de los compañeros. Frente Amplios compañeros. Hagamos la distinción. Esos son compañeros. Yo prefiero chilenas y chilenos. Bienvenidos a Chile Público. Nos escuchas desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, si estás en Los Ángeles, pero en Los Ángeles, no California, por ahí en el Biobío. 100.5 en Osorno, 91.1 en La Serena, Coquimbo, Peñuela. Oye, saludo a los amigos de Coquimbo, están firmes en la punta del campeonato, podría ser primera vez en la historia. 100.3 en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache, 92.5 acá en toda la región metropolitana, en Santiago de Chile, capital de la República, somos 92.1. El WhatsApp de Chile Público, más 569-8868-4923. Y recuerda que la radio ahora también se ve canal 166 de Sapin TV y 143 de GTD. Ya está con nosotros el ex camarada. Entonces, ¿en amarillos tienen algún distintivo? ¿No hay distintivo? Amarillo. ¿Cómo está usted, amarillo? ¿Bien? ¿Y tú, amarillo? Así, vale, medio raro. Amarillo, y saludito, la ADC saludada con la B de la victoria. Con la B de la victoria. ¿Eso también no hay nada de eso? No un pulgar arriba. Somos un partido nuevo, estamos recién construyendo ese acervo de ese etos, ¿no? Ese etos, eso es. Sí. Es que los partidos antiguos tenían esos etos, la ADC, los radicales, los mismos socialistas. Es que eran partidos de masa que respondían además muy claramente a una cultura, a un sector social determinado en el país. La militancia además era mucho más integral y más profunda de lo que es ahora. Los cuadros empezaban a formarse en la juventud y a veces en la juventud escolar, por así decirlo. Entonces yo creo que los partidos políticos de antaño, del siglo XX, eran muy distintos a los partidos políticos de hoy día. Era como más, guardando las proporciones, pero era como un poquito más marcial la cosa, más ordenada, más concreta. Tuvo en una buena parte del siglo XX chileno una vertiente militarista, por así decirlo. Casi todos los partidos políticos de izquierda y derecha tenían grupos semi-militares, digamos. Sí. Algunos andaban armados en épocas difíciles de nuestro país. Así que sí, tenían una cierta estructura semi-militar, con jerarquía, sobre todo en las juventudes. Sí, hay toda una cultura asociada a los partidos que, a propósito de la discusión hoy día de la reforma del sistema político, está entredicho. ¿Qué tipo de partidos políticos son los que queremos para nuestro país? Yo me imagino, Lucho Fraile, a Gustavo Paulsen el fin de semana pasado, así como cuando uno sapea a la ex por Instagram, viendo las noticias. Bueno, sí, es verdad, algo así. Viendo las noticias de cómo los amigos de la democracia cristiana abrazaban la hoz y el martillo. Bueno, sí, yo creo que lo dijo el otro día en una entrevista a Ignacio Walker, que independientemente que uno haya renunciado, como él, a la democracia cristiana, y en mi caso y en el de varios miles de personas que en los últimos años se han ido yendo de la democracia cristiana, el aprecio, el cariño por esa institución, por el periodo además de la vida de uno que le dedicó a ese partido, y por las propias ideas que el partido enarboló y lo que hizo por el país, lo mantienen a uno con un vínculo emocional muy fuerte con la democracia cristiana. Así que sin duda que uno siempre está observando, a veces, como dices tú, como visitando el Instagram de la ex, pero uno siempre está atento a lo que ocurre, y por supuesto que estuvimos atentos también a la Junta Nacional de este fin de semana. ¿Su ex tiene Instagram? No lo sé, la verdad es que no la he escrutado últimamente. Tengo la impresión que no. Esto me mandaron un meme, pero creo que reflejaba muy bien lo que pasó el fin de semana, que venía
la flecha de la DC, que tiene las dos rayitas, que supuestamente es que superaron el capitalismo y el comunismo, y venía una sola rayita. No fueron capaces de superar el comunismo. Sí, la verdad es que parte de la gente, de las opiniones que hubo este fin de semana respecto a este hecho de la democracia cristiana, develaban que algo que es muy conocido por todos los que son militantes y simpatizantes de la democracia cristiana, que es que el partido surgió precisamente como una alternativa a los socialismos reales, ¿no es cierto?, a los partidos comunistas del mundo, a los partidos marxistas-leninistas, que es como se define el Partido Comunista de Chile. Y sin abandonar una causa por, como decía Frei Montalva, por una revolución en libertad, dentro de la democracia, atendiendo a sectores más vulnerables. Sí, porque particularmente en América Latina existía en los siglos XX y desde luego todavía existe una situación de desmedro, de subdesarrollo, de amplios sectores que viven en la pobreza, es decir, de lo que se denomina injusticia social, ¿no es cierto?, o falta de igualdad social, que uno de los propósitos más importantes de la democracia cristiana era reparar esa circunstancia y ayudar a que todos los integrantes de un país pudiesen vivir en armonía, en paz y con desarrollo y con acceso a los servicios básicos, pero desde una perspectiva moderada, en el sentido que esos cambios había que hacerlo bajo las reglas de la democracia, y no cualquier democracia, la democracia que conocemos todos como democracia, la democracia liberal representativa, reconociendo además un rol muy importante del mercado. Nuestra inspiración y nuestros vínculos estaban muy cerca de la economía social de mercado impulsada en Alemania, y se intentó aplicar esas fórmulas en nuestro país, y yo creo que con mucho éxito. De hecho, se ha recordado mucho estos días lo que fue la democracia cristiana de los años 60, ¿no es cierto?, la reforma agraria, la importancia que se le dio a la educación, a la modernización del Estado, pero a mi juicio los hechos históricos más relevantes de la democracia cristiana y que más han contribuido al desarrollo del país ocurrieron durante la dictadura, al final de la dictadura, donde la democracia cristiana jugó un rol clave, principalísimo, para tener una transición democrática. La fórmula que propuso Patricio Aylwin es la fórmula que en definitiva permitió recuperar la democracia, y no solamente mantenerla, sino que conservarla, y a través de ese régimen democrático establecer una enorme prosperidad para nuestro país y tener los 30 años de mayor desarrollo en nuestra historia, no solamente en el plano económico, también en el plano social y cultural. Y eso se debe en gran medida a la democracia cristiana, a la propuesta que tuvo respecto de la focalización social, por ejemplo, a la economía social de mercado que aplicó en el país, a la internacionalización económica del país. Todos estos fueron políticas públicas e iniciativas llevadas adelante por gobiernos demócratas cristianos. Así que, a mi modo de ver, si bien es cierto, es muy relevante lo que fue el gobierno de Frei Montalva, la Marcha de la Patria Joven y todo ese movimiento revolucionario en libertad, como se autodenominó. Creo que para la historia reciente de nuestro país, lo que hizo la democracia cristiana en la transición a la democracia es un enorme aporte, que hoy día es valorado, creo yo, por casi todas las fuerzas políticas. Es impresionante quienes criticaban desde la izquierda o desde la derecha lo que hizo la democracia cristiana durante la transición. Hoy día es múltiplemente reconocido por todos los actores políticos del país. Así que bueno, en ese contexto es verdad que resulta un poco triste ver que una democracia cristiana ya en decadencia, ya con mucha menos representación parlamentaria, con mucha menos representación municipal, toma una decisión que yo creo que es legítima. Desde luego los militantes me merecen el mayor respeto. Muchos lo hacen además con muy buenas intenciones, pero creo que la decisión es una decisión equivocada, que solamente prolonga esta agonía de la democracia cristiana y que la separa, la aleja de estos momentos que relatados fueron centrales, no solamente para la democracia cristiana, sino que también para el país. ¿Será Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin Azócar las máximas figuras en la historia de la democracia cristiana si tuviese que escoger solo dos? Sí, probablemente sí. Fueron dos grandes presidentes sin menoscabar a Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y a Gabriel Valdés y a Radomiro Tomic. Sí. No, sí hay muchos, pero si yo tuviese que ceñirme exclusivamente a dos. Sí, porque ambos fueron presidentes de la República, ambos lideraron a sus partidos en momentos críticos, y lo hicieron además con una mano firme, con una mano clara.
y lo hicieron pensando siempre en el bien del país. Así que yo creo que son claramente las dos figuras más emblemáticas de la democracia cristiana. Pero hay muchas otras, por supuesto. Si fuese así, ¿qué crees tú que estarían pensando, opinando hoy día? Bueno, de eso es meramente especulativo, ¿no es cierto? Absolutamente, es parte del juego. Pero hemos escuchado, han salido a la luz un conjunto de declaraciones, tanto de Eduardo Frei Montalva como de Patricio Aylwin en estos últimos días, que develan, creo yo, con razonable prudencia, digamos, con razonable acercamiento a la verdad, que ellos habrían estado particularmente tristes, ¿no? Porque la democracia cristiana nunca estuvo en una situación como la presente. Ahora, tampoco hay que responsabilizar a los demócratas cristianos de ahora por algo que empezó a ocurrir hace bastante tiempo, ¿no? Aquí ha habido errores que se han cometido desde hace varios años respecto de mantener, consolidar una postura acorde a los principios del partido, a saber enfrentar los conflictos por la vía de resolverlos y no por esconderlos debajo de la alfombra, que fue lo que hizo sucesivamente la democracia cristiana. La democracia cristiana tenía tendencias internas poderosas, pero que el diálogo, la dialéctica, por si se quiere decir, entre esas dos tendencias, los guatones y los chascones, históricamente producía una imagen exterior de la democracia cristiana. Colorines, príncipes. Bueno, después empezaron a surgir estas otras tendencias y en el último tiempo creo yo que esas tendencias internas se han degradado muchísimo y han hecho muy compleja la convivencia al interior de la democracia cristiana, la han hecho muy difícil. Y creo que no, y la síntesis de ese diálogo entre las tendencias no producía un efecto positivo electoralmente, cuestión que yo creo que sí ocurría en el pasado. Ese diálogo hacía que los que eran un poquito más de izquierda, los que eran un poquito más de derecha de la democracia cristiana, los que eran un poquito más pragmáticos, los que eran un poquito más principistas, los que creían en el comunitarismo utópico, digamos, versus los que creían en una economía más de mercado. Ese diálogo permanente en la democracia cristiana fue muy fructífero y le permitió hacer muy buenos gobiernos y transmitir una imagen a la sociedad que era muy positiva, una imagen de moderación, de diálogo, de capacidad de entendimiento que transmitían al resto del sistema político, sobre todo como digo, en este periodo de la transición a la democracia. Pero creo que ese diálogo interno se decayó, se empobreció, y se transformó en un diálogo falso, un diálogo poco auténtico, y eso derivó, digamos, en una convivencia muy dañina para las personas al interior de la democracia cristiana, y eso fue una de las razones por las que mucha gente ya hace algunos años comenzó a retirarse del partido. Yo creo que además la democracia cristiana igual ya hace un rato se decantó y el partido de centro creo que se abandonó el día que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet fueron arrastrados con el partido a sumar al Partido Comunista. Las distintas reformas que encabezó la presidenta Bachelet no tenían nada que ver con lo que hacía la democracia cristiana en los 90 en materia económica, en materia educacional. Por poner un ejemplo, Arenas no tenía nada que ver con Alejandro Foxley, Nicolás Izaguirre en educación no tenía nada que ver con Arellano, no sé, en los 90. Con Mariana Aylwin, que también fue ministra de Educación. Y eso, por ejemplo, Ignacio Bogue, que hoy día está renunciado, pero él era el presidente de la democracia cristiana cuando decidió hacer pactos por omisión con los comunistas. Yo estaba con él en la directiva de la democracia cristiana, yo era vicepresidente nacional. Entonces usted también lo hago responsable. Totalmente. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad muy importante en lo que ocurre. Por eso digo que esto es... ¿Se arrepiente directamente? Mire, no sé si arrepentirme, porque en el contexto que estábamos en ese momento no fuimos capaces de ver evidentemente a dónde podía llegar esta situación, pero sin lugar a dudas, a lo mejor conocido lo que ya conocemos, probablemente habríamos tomado decisiones distintas, pero bueno, uno tiene que apechugar con las decisiones que tomó o de las que formó parte. Yo formé parte también de ese gobierno, creo que tuvo aspectos muy positivos y otros que no lo fueron tanto, otros que nos hemos dado cuenta con el tiempo que fueron negativos, pero en fin, yo hago esta reflexión desde el hoy, ¿no? Y desde haberme retirado de la democracia cristiana, probablemente quienes hoy día militan en el partido, que son los que verdaderamente tienen que tomar este tipo de decisiones, habrán sopesado todas estas circunstancias. Lo que yo creo que no han visto suficientemente claro es que la tendencia que ha seguido la democracia cristiana merita un cambio de una vez por todas, o si no están condenados a desaparecer.
desaparecer lentamente a lo largo de muchos años, condenados a la irrelevancia, o desaparecer rápidamente y buscar y pasar a ser un partido futuro medio subsidiado, como los amigos radicales, como que todos los quieren dentro del socialismo democrático, nadie los quiere, Sí. nadie quiere que se muera porque todos les tienen algún grado de cariño, fueron importantes para el país, tienen presidente de la República, pero claro, jamás van a menos que tengan ellos una candidatura presidencial. Ojo que en algún momento algo alzaron la voz porque Alejandro Guillé iba en cupo radical para presidente de la República, pero salvo ese chispazo, alguna vez Juan Antonio Gómez intentó en las primarias y literalmente Camilo Escalona lo agarró a cachamales. Sí. Y aunque el Partido Radical se ve como todos los partidos tienen una convivencia interna, digamos, con tensión, en fin, pero se ve más unido en su estrategia electoral. Sí, el Partido Radical ha sido capaz en las últimas elecciones de establecer una estrategia consensuada, se ha transformado en un partido abierto a la comunidad para recibir candidatos que vengan de muy amplio espectro, y esto le ha permitido tener una representación en el mundo de los concejales y tener una bancada parlamentaria no despreciable. Mira, estoy buscando una infografía que al final no encontré, pero que la había visto, donde en Chile habían habido X cantidad de elecciones desde el 90 a la fecha, y la Democracia Cristiana había sido el partido más votado, no sé, sobre el 40% de ellas. Y si uno la ponía dentro de los 3 partidos más votados, subía, no sé, al 78% de la elección en Chile habían sido el partido dentro de los 3 más votados. El año 88, 89, 90, que fueron los años del plebiscito y el retorno de la democracia, la Democracia Cristiana tenía casi el monopolio de la representación social en el país. Es decir, la gran mayoría de las organizaciones estudiantiles, la gran mayoría de las organizaciones profesionales, la gran mayoría de las organizaciones de pobladores, es decir, el mundo gremial en el país estaba controlado por militantes de la Democracia Cristiana. ¿Cómo se llama este histórico dirigente de C? ¿Manuel Bustos? También. Que era de la Cisterna, que después fue diputado. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, el asunto es que era tal el respaldo popular de la Democracia Cristiana cuando terminó la dictadura que, había cuenta que existía un sistema binominal. Si la Democracia Cristiana hubiese llevado candidatos en todos los distritos, el año 1990 habría obtenido probablemente muy cerca de la mitad del Parlamento, dado que existía el sistema binominal, que suponía un candidato de oposición y un candidato de gobierno electo. La única manera de darle espacio a la izquierda fue el que la Democracia Cristiana se omitiese en muchos distritos. Y eso por la orden, por la instrucción, por la vocación de Patricio Aylwin, es que se determinó que la Democracia Cristiana tenía que omitirse en algunos distritos para darle espacio al Partido Socialista, al PPD, a los radicales, en fin, que eran los partidos que habían formado el eje con el que funcionaba la Concertación por la Democracia. Si no se hubiese hecho eso, la Democracia Cristiana habría tenido el Parlamento, digamos, completamente a sus anchas. Ese era el nivel de respaldo que tenía la Democracia Cristiana en esa época. Bueno, dentro de lo que era la Concertación siempre funcionaron la DC, y al frente estaban los amigos del PS, PPD, PR, que se juntaban para hacer un balance con la Democracia Cristiana. Exactamente. Hoy día, claro, es bien desigual, ¿no es cierto? Aquello. Ahora, igual estaba leyendo también las noticias, una declaración de Alejandra Krauss, secretaria general de la Democracia Cristiana. Ellos habían solicitado 29 cupos, finalmente entiendo que les dieron 22, 23 cupos para presentar, lo que por supuesto además no te asegura nada, pero cerca de 23 cupos. Y con eso creo que también se transparenta un poco el objetivo final de haber apoyado a Janet Jara, que no era lo que quería probablemente la directiva encabezada por Alberto Undurraga, pero también, claro, hay que ser respetuoso de, más allá de si uno le gusta, no le gusta, más allá de si uno cree que están equivocados, que yo creo que están equivocados, pero fue lo que decidieron las bases. Esto no fue una decisión tampoco... Bueno, es la decisión de la Junta Nacional, que es un órgano intermedio, es por lo tanto una elección indirecta respecto de las bases. Como el Consejo General. Claro, ahora probablemente las bases a lo mejor no habría habido una votación demasiado distinta a la que... A mí me llamó la distancia, la atención. La Democracia Cristiana se ha ido alejando de su electorado, de sus simpatizantes con el tiempo. Entonces yo diría que hoy día, más que tener una conexión con un grupo social o cultural en nuestro país, lo que tenemos es un conjunto de caudillos locales.
caudillos locales que tienen electorados que los apoyan y los respaldan, y al igual que otros partidos políticos, se reúnen en torno a la postura de apoyar a la democracia cristiana. Pero creo que se ha perdido ese vínculo con un sector social, económico y cultural que era el que tuvo la democracia cristiana durante buena parte de su existencia. Aquí hubo una generación en los años 60, lo digo porque creo que es la generación de mi padre, por ejemplo, que cayó hechizada ante la voz, el discurso y las ideas de Eduardo Frei, de Bernardo Leighton, de la democracia cristiana de esa época. Y que se comprometió, además era una generación muy talentosa, que tuvo grandes figuras que fueron muy importantes tanto en los gobiernos en los años 60 como en los gobiernos de la Concertación. Yo creo que claro, los amigos de la democracia cristiana se enfrentaron a la siguiente dicotomía. O nos dan los cupos parlamentarios, porque además la senadora Bodanovich, que andaba dura este fin de semana, fue como, ojo con la Junta. Y fue las declaraciones justo antes de la Junta, o sea, ojo con la Junta, porque si no hay apoyo de Yanel Jara, no hay lista, fue clarita, no hay lista, no hay lista parlamentaria. No cabe ninguna duda que más allá de todas las justificaciones que se den, la principal razón para la cual se respalda hoy día la candidatura de Yanel Jara por la democracia cristiana, a mi modo de ver, es por el poder llevar una lista parlamentaria que tenga posibilidades de sacar algunos candidatos, y probablemente lo va a lograr. Sí. Lo va a lograr en algunos casos, por lo menos, y así con eso el partido va a mantener su existencia. La pregunta que se hacen muchos es, bueno, ¿a qué costo, no? O sea, ¿dónde quedó la democracia cristiana realmente? ¿Existimos solamente para tener 4 o 5 diputados? ¿O había en el espíritu de los fundadores de la democracia cristiana un ánimo más profundo, más ambicioso y más integral para el país? Fíjate que una buena declaración también me parece la de la ex senadora y también expresidenta y candidata presidencial de la democracia cristiana. De hecho, fue mi voto en el 2017 en primera vuelta, Carolina Goich. La DC, en lo que aprobó, se transforma en un partido de izquierda, renuncia a ser una alternativa, y creo que en esto es mejor la franqueza frente al electorado, y eso es lo que más me duele. La DC de los grandes acuerdos, de la mirada país, se terminó el día sábado. Totalmente de acuerdo con Carolina. Y yo siento que si hoy día la democracia cristiana es un partido de izquierda, para el electorado es mejor elegir, no sé, a alguien nítido de izquierda, ir donde los amigos del Partido Socialista, ir donde los amigos del Frente Amplio, donde el Partido Comunista. Pero la gente no termina todavía, y más encima después de toda esta teleserie el fin de semana, no termina de ver a la DC como un partido de izquierda, más allá de que esté ahí hoy día. De que hoy día lo sea realmente. Pero para el electorado, si tú eres un elector de izquierda, no te vayas a la DC. Te vaya el socialismo. Sí, bueno, hay grupos que no son tan militantes, que donde se podría alcanzar ese respaldo, y hay grupos que están digamos, trabajando, consolidando ciertos liderazgos personales que visualizan ya como probablemente cercanos a la izquierda, como pueden ser a lo mejor los electores de Yasna Proboste en Atacama, o los electores de Francisco Guanchumilla. Martita Larrachea decía, que se vaya donde el Partido Comunista, esa senadora Yasna Proboste. Bueno, no. Que se vaya al PC. Yo creo que, vuelvo a reiterar, yo creo que era muy bueno el partido tener personas y visiones que estaban más cerca de la izquierda y otras más cerca de la centro-derecha, y que compartían porque tenían un espacio común, ¿no es cierto? El espacio, una cierta forma de enfrentar la política y de cómo enfrentar también la administración del Estado, que es lo que yo creo que lo que se perdió. Y como digo, vamos a tener probablemente a democracia cristiana por mucho tiempo, pero no con el nivel, no con la importancia que tuvo en el pasado. En Uruguay hay una democracia cristiana, que era un partido muy, muy relevante también, no tan importante como era la democracia cristiana en Chile, y que se asoció con el Frente Amplio, y hoy día es un apéndice, una vesícula, digamos, del Frente Amplio. El último cargo relevante que tuvo en el gobierno fue el subdirector de turismo. Era como cuando los amigos radicales les pasaban bienes nacionales. Claro, pero esto es bastante menos que bienes nacionales. En Argentina también hay un partido demócrata cristiano que también fue subsumido al interior del peronismo. Entonces, la historia de los partidos latinoamericanos demócratas cristianos que se acercaron, se fueron hacia la izquierda derechamente, no es muy
no señala un muy buen augurio para el futuro de la democracia cristiana. El diputado Edo decía, bueno, si alguien dentro de la democracia cristiana quiere irse con la derecha, que se vaya, pero que lo transparente. Sí. Es una locura que a lo mejor la democracia cristiana se hubiese ido a la derecha. ¿Tampoco ese era el camino? Bueno, camino que, por ejemplo, lo tomó entre comillas Amarillo al apoyar la candidatura de Evelyn Matei. Sí, claro. Yo creo, bueno, es difícil. Parece decir que existe una especie de tabú, ¿no?, de respaldar o no una candidatura de derecha. A mí, en lo personal, a mí me gusta eso de cruzar el Rubicón, me gusta. Sí, me gusta. Es poco cruzar el Rubicón, desde luego. Yo creo que es irrelevante para la gente, en realidad. Yo creo que la gente espera que los políticos se ocupen de sus problemas y busquen en la realidad la mejor solución política para un momento determinado. La democracia cristiana formó alianza con el Partido Nacional durante el gobierno de la Unidad Popular, Sí. ¿no es cierto? Y en ese momento no hubo elección presidencial, pero sí hubo un acuerdo parlamentario. Se formó una alianza para enfrentar, para hacer oposición al gobierno de la Unidad Popular, y por lo tanto, si bien es cierto, este proceso terminó en una desgracia, ¿no es cierto?, que fue la dictadura, que fue el golpe militar, hubo razones por las cuales se estableció esa relación. Y lo propio de un partido de centro, o que aspira a representar a las grandes mayorías, porque a mí tampoco me gusta mucho esa denominación de centro, es que en un momento determinado tiene que tomar este tipo de decisiones. La política se construye sobre la base de la realidad, y si las alternativas son Janet Jara y Evelyn Matei, me parece que un partido democrático que analiza la realidad política chilena, que da cuenta, hace un diagnóstico adecuado de lo que ocurrió en los últimos años, de la falta de compromiso con la democracia que tuvieron algunos representantes de esos partidos de centro izquierda, al apoyar una propuesta constitucional totalmente deschavetada, y ahora al respaldar una candidata del Partido Comunista, demuestran que ese contexto obliga a, por el bien de Chile, por el bien del país, buscar las mejores alternativas. Y las alternativas no las puede inventar uno, no las puede sacar de un sombrero, tiene que ser sobre la base de las alternativas reales que existen. Por eso no me gusta lo que ha dicho Ignacio Walker, lo que ha dicho Landarreche y algunas otras figuras del socialismo democrático, de la democracia cristiana, que van a votar nulo. Yo creo que votar nulo es no... Es mirar para el techo. Es no asumir la responsabilidad, sí, que uno tiene como elector en primer lugar, y asumir también la responsabilidad que uno tiene como político, ¿no es cierto? Uno no le puede estar contando todos los días historias maravillosas a la gente. A veces hay que decir las cosas como son, y a veces las cosas son duras. Meterse al barro. Nos vamos a hacer una pausa comercial. Lucho Fraile, vamos a despedir a nuestro querido amigo Gustavo Paulsen. Oiga, ¿tiene o no tiene a la ex ahí en el celular? No. A la ex, estoy hablando de la ex política, me refiero a los amigos de la ADC. No, muchísimos amigos de la democracia. No, pero el partido, la cuenta del partido. En Instagram yo creo que sigo las cuentas del partido, sí. Sí, a ver, veamos, sí, por supuesto. Vamos a ver si Gustavo Paulsen sigue a la ex o no. Vamos a ver si Jorge Pomar. Vamos a hacer pausa comercial y seguimos con Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta, querido amigo Luis Fraile, con Chile Público. ¿Qué hacemos con Municipios por Chile? Noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. Como se hace muy fácil en tu celular, ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Ya está aquí con nosotros en estudio María Inés Díaz, directora del Centro de Investigación de Desastres y Gestión Sostenible de Recursos de la Universidad Bernardo O'Higgins. María Inés, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Me he dicho que no había estado antes en Radio Agricultura, bueno, tampoco en Chile Público. No, primera vez también en un estudio. Siempre uno tiene la idea de que estás, ¿no es cierto?, escuchando la radio, pero no tienes todavía esta sensación de que la radio también se ve, ¿no? Entonces, es diferente. ¿Sí? ¿Qué le pareció? Bien, ¿sí? Bonito, sí. ¿No va a ocurrir ningún desastre, cree usted, aquí? Espero que no. Espero que no, porque los desastres no avisan. Es verdad.
Oye, Marines, queríamos conversar contigo a propósito de todo lo que ha estado sucediendo esta semana producto de este terremoto, grado 8,7, el más grande de la década registrado. Bueno, ahora hoy día se registran todos, pero el más grande de la década, ¿no es cierto?, en el mundo, que ocurrió en Rusia. Y claro, cuando nosotros no nos salvamos de ni una, tiene también sus coletazos en Chile. Hubo todo un proceso de evacuación producto de este tren de oleaje que podía afectar nuestra costa, las alertas SAE, las sirenas, los planes de evacuación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, conversar un poco contigo, ¿qué reflexión tienes tú acerca de cómo Chile, ¿no es cierto?, se plantea frente a este tipo de eventos naturales? Bueno, el vernos afectados por un terremoto fuerte, inicialmente 8.8, después bajó un poquito a 8.7, nos recuerda nuestro 8.8, son los costos también de ser parte del cinturón de fuego del Pacífico. Por lo tanto, movimientos que ocurren en otros países y de gran magnitud pueden tener efecto acá en Chile. En este caso, a nosotros nos tocó ser los recepcionadores, digamos, de olas, cuando en años anteriores, específicamente el 2010, fuimos un poco causantes, ¿no es cierto? El movimiento que se produce acá es el que genera también tren de olas que termina afectando a otros países que son parte del cinturón de fuego. En este caso, este terremoto fuerte en una zona no muy conocida por nosotros en Rusia, pero que también pertenece a esta estructura geográfica, por decirlo de alguna manera, termina generando olas que van a llegar a la costa de Chile y nos van a afectar de alguna manera. Se tomó todo un tema de precaución al respecto. No obstante, había certeza de que esto no iba a ser en sí un tsunami, porque uno le dice un tsunami y uno se imagina la ola entrando a la casa, o lo que nos tocó vivir el 2010. Correcto. Pero claro, aquí hablaban de registros de olas de 40 centímetros. Sí, eso es súper importante. Generalmente le ponemos mucha atención a lo que es la altura de la ola. Es la que más nos llama la atención y es la que nos preocupa, la que nos asusta, ¿cierto? Porque uno tiene en la mente estas como murallas de olas que uno puede ver a la distancia, el recogimiento del mar, ¿no es cierto? Pero también hay otro punto importante que muchas veces tiene que ver con la fuerza con la que viene esa ola. Una ola tal vez no tan alta puede venir con una fuerza lo suficientemente importante para desestabilizar ciertas estructuras y para desestabilizar a la gente, a las personas. Una persona que está distraída, que está mal parada, puede verse afectada aunque tú veas que la ola es de, no sé, 50 centímetros. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante. Y con respecto a las lecciones que hemos aprendido, por supuesto que es mejor tomar las precauciones de evacuar a la gente, decirle que no se acerquen a zonas de riesgo para evitar lo costoso que son o lo incalculable que es la pérdida de vidas humanas. Tuvimos la lección en el año 2010 donde efectivamente por no hacer nada perdimos vidas. Ahora es preferible hacer algo y no tener el costo de vidas humanas como consecuencia. Eso te iba a preguntar porque uno tiende a pensar que Chile es un país especialmente acostumbrado a desastres naturales. Tsunamis, terremotos, inundaciones, lluvia, aluviones. Salvo tornado, yo creo que no tenemos todos los premiados. Bueno, hace poco tuvimos un susto con tornado, sí, en una zona, así que no tenemos que olvidarnos lo que pasó justamente en Puerto Vara. Sí, pero claro, no son tan usuales ni les ponen estos nombres así del huracán David y todas esas cosas. Ahora, pese a eso, el 2010 nos pegamos en la cabeza. Tú decías, perdimos vidas humanas porque, claro, bajaron la alerta. Asumo que desde ahí los protocolos mejoraron, asumo que desde ahí se aprendió una lección. Más vale que la olita de 40 centímetros al final fue la que llegó. No importa, saquemos a todos de la costa, del borde costero y preferible eso a que se nos muera alguien. Sí, efectivamente, hay varias cosas que han cambiado desde el año 2010 hasta ahora. Yo creo que lo primero es el avance de la tecnología. La tecnología nos ha ido acompañando, ha ido avanzando de la mano con nosotros y ahora tenemos sistemas de información que incluso pueden darte datos en tiempo real. Por lo tanto, la tecnología va de la mano con la posibilidad de mejorar nuestra toma de decisiones. Y frente a eso es mejor tomar la decisión, como decía antes, de evacuar a las personas frente a no hacer nada.
por eso, en ese sentido, estamos, yo creo que mejor preparados tecnológicamente para enfrentar una situación, ya sea como la de hoy día, en la que nos toca recepcionar olas por un movimiento que se genera en otro lugar geográfico, o porque se genera un movimiento sísmico en nuestra propia frontera, donde está el encuentro de placas, ¿no es cierto?, los famosos movimientos telúricos por subducción. Sin embargo, también una situación como esta siempre hay o nos deja cosas por aprender. Hay que ir avanzando también en cuanto al análisis de las vías que tenemos para evacuar. Ya ver que cumplen estándares internacionales. Se da la preferencia o se les pide a las personas que preferentemente evacúen a pie, pero esas vías que están destinadas a ser vías de evacuación frente a tsunami son lo suficientemente anchas, están todas pavimentadas, tienen inclinación. Tenemos que pensar que hay personas que tienen movilidad reducida, por lo tanto una vía de evacuación que tenga una inclinación muy elevada sobre los 12 grados ya es una complicación. Entonces, si bien es cierto, hemos ido avanzando, siempre tenemos que pensar que hay cosas que todavía se pueden mejorar o que las podemos hacer mucho mejor, de todas maneras. ¿Tú dirías que Chile hoy día es un país seguro para vivir, pasar una de estas tragedias naturales? Yo creo que hemos ido aprendiendo lecciones con respecto a las distintas situaciones que hemos vivido. Desde el punto de vista de la construcción, nuestra construcción, ¿no es cierto?, es sismo resistente. Por lo tanto, la gente tiene la confianza de que las construcciones van a resistir el movimiento para no evacuar mientras esté ocurriendo efectivamente un movimiento sísmico y hacer la evacuación cuando el movimiento haya cesado. Si lo comparamos con otros países, en otros países ocurre lo contrario. Yo tengo amigos que viven en países que son tan sísmicos como el nuestro y ellos saben que su sistema de construcción no es tan bueno, por lo tanto ellos no se van a quedar ni un segundo dentro de su casa o dentro de su edificio porque no tienen seguridad de que no se les va a caer, digamos. Entonces, en ese sentido, Chile efectivamente es seguro. Porque hemos ido cambiando las normas, la misma última ley, ¿no es cierto?, que hizo la transformación de la antigua ONEMI a CENAPRED, es un avance, ¿cierto? Se gestiona en el sentido de poder utilizar de mejor manera los recursos, de poder generar planes de contingencia más eficientes, de poder generar planes de respuesta más eficientes también, preparar a la población, educar a la población. Entonces, en ese sentido hemos avanzado. Independiente de eso, siempre las respuestas de la población son mixtas. Siempre vamos a tener personas que van a ser muy obedientes y van a hacer caso de las instrucciones que se dan en el caso de una evacuación y personas que no. Los otros que van a la playa a sacarse selfie. Claro. Entonces, y eso corresponde a mejorar la educación y tiene que ver también con la comunicación del riesgo. A veces lo que tenemos que pensar es si estamos comunicando de manera correcta el riesgo, porque de eso también va a depender mucho la respuesta de la población. Sí, fíjate que hoy día, anteayer, veía mucho al gobernador Mundaca de Valparaíso y que estaba en una conferencia de prensa a propósito de todo lo que sucedió el día miércoles, y él decía: ustedes tienen una labor fundamental de esto es un riesgo importante, sí, pero esto no es, aquí no se va a acabar el mundo, no, Dios quiera no se nos va a morir nadie. Entonces le decía directamente a los medios de comunicación: transmitan también esa calma y a su vez esa responsabilidad a las personas. Eso es súper importante porque hay que alertar a la población de que efectivamente hay un riesgo, pero también hay que llamarlo a la calma. ¿Sí? No tenemos que angustiar a la gente, porque la desesperación, la angustia hace que nosotros tomemos malas decisiones. Una persona nerviosa o que tenga tendencia a tener ciertas crisis de pánico, por supuesto que va a reaccionar de una manera diferente que el resto. Por lo tanto, estar constantemente comunicando, que no se nos olvide que somos un país sísmico, que somos un país que pertenece al cinturón de fuego, que también tenemos riesgos volcánicos, que incluso situaciones como la que conversábamos hace unos minutos atrás en Puerto
Puerto Varas no ocurrían, están empezando a ocurrir. Por lo tanto, hay que estar constantemente recordándole a las personas que el riesgo existe, pero que también es verdad que debemos estar preparados y por lo tanto que la gente conozca las vías de evacuación en cualquier riesgo. En este caso estamos hablando de un tsunami, pero que la gente sepa cuál es la calle que tiene que tomar, cuál es la vía de evacuación que tiene más cerca. Si no tiene una vía de evacuación adecuada, bueno, tener un plan de contingencia en mi edificio tal vez y saber hasta qué piso es correcto hacer una evacuación en altura, desde el tercer piso hacia arriba, desde el cuarto piso hacia arriba o del noveno piso, pero lo importante es que la gente sepa lo que tiene que hacer, llegado el momento, hacerlo. Ahora, María, te hago la pregunta al revés. ¿En qué está el debe Chile en materia de prevención y riesgo de desastre? Si se comparan con estándares internacionales, las vías de evacuación para eventos como tsunami específicamente que nos reúnen en este minuto, estamos al debe. Por ejemplo, tenemos vías de evacuación en algunos lugares que son de tierra. ¿Qué pasa un día como hoy? Si esa vía de evacuación está hecha de tierra, no está asfaltada o no está pavimentada, si además le sumamos lluvias, esa vía de evacuación se transforma en una trampa, exactamente. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer ahora, hemos avanzado en tecnología, pero ahora hay que ver los pequeños detalles. Si efectivamente las vías de evacuación son las adecuadas, si están bien señalizadas, si la gente las conoce, si están en buen estado, como te decía, en este caso, si tienen la inclinación adecuada, sobre todo en costas como en Valparaíso, donde efectivamente tenemos estas inclinaciones abruptas entre la zona costera y los cerros. Si se usa solamente si son vías para uso peatonal o si la misma vía de tránsito vehicular es la que se va a transformar posteriormente en una vía. Entonces hay varias cosas que tenemos que ver, y las que están pavimentadas. ¿El estado de ese pavimento es el adecuado? Porque, de nuevo, o sea, cuando uno va y avanza en el vehículo, reclamamos, ¿no es cierto? Oye, hay tantos hoyos en esta calle. Piensa que en una situación en la que yo tengo que evacuar a las personas, yo no voy a estar poniendo tal vez atención al estado del pavimento, sino que a la prioridad que en ese caso es evacuar. Por lo tanto, yo creo que la mantención, la información, la educación, la revisión de los protocolos de evacuación, como para estos casos, hay que estarlos revisando constantemente. ¿Y qué medidas puede tomar las personas que están en la casa, que hasta ahora no se escuchan? ¿Cuáles son las medidas mínimas, básicas, que puede tomar uno en la familia? Bueno, estamos más acostumbrados a los fenómenos telúricos. Generalmente uno debiese tener un kit con agua, ¿cierto? Hay ahora estas linternas que uno las puede cargar, tenerlas cargadas, ¿no es cierto? O con pilas. Nuestra famosa compañera, la radio a pilas, no olvidarla, digamos. A veces los celulares, ¿cierto? Si bien muchos de ellos tienen radio, uno puede escuchar radio, se nos puede descargar. ¿Y qué pasa si se nos descarga? No tenemos energía eléctrica. Entonces, hay kits que son como básicos. A veces también tener a la mano o saber dónde siempre dejo yo mis llaves, o a lo mejor dónde dejo mi carnet de identidad. Entonces, cosa que yo sepa que en el caso de evacuar, rápidamente pueda tomar las llaves de mi casa, pueda tomar mi identificación, porque muchas veces cuando el daño es grande y se necesita llegar con ayuda a aquellas personas que sufrieron grandes consecuencias, tú tienes que demostrar de alguna manera quién eres. Entonces, a veces nos olvidamos de la identificación y sería bueno saber que yo siempre la tengo en cierto lugar. Y tal vez en el caso de evacuación, una mochila con algo básico, de nuevo, agua, algún alimento fácil de consumir, llevarlo, tener algo de abrigo, por ejemplo, sería también bueno en el caso de que yo tenga que salir, digamos, rápidamente. Voy a contar una tontera. Tú no te rías, Lucho Fraile. Lo que pasa es que yo de repente juego con mi familia. Aquí hay una hecatombe zombie. Ok. ¿Y cómo entonces nos prepararíamos y nos distribuimos tareas, roles y hacemos un juego de situaciones si viene la hecatombe zombie? Asumiendo que es una tontera, para terminar esta entrevista. ¿Qué consejo le darías tú a cualquier persona ante una hecatombe zombie?
complicada es un desastre, un desastre la situación. Sí, la verdad es que si bien es cierto el ejemplo es bien divertido, yo creo que tenemos que educarnos para el tipo de desastre que estamos enfrentando. Y ojo, cuando hubo pandemia, yo les dije, sí. se los dije. Ahora en cualquier momento aparece hasta yo creo que en un momento me creyeron que a lo mejor aparecía un zombie. El tipo de desastre, porque uno no reacciona de la misma manera dependiendo si tienes que evacuar tu casa o salir, si es que vives en departamento, si vives en casa, en el caso de que sea un sismo o un terremoto, o en el caso de que tengas que evacuar, como en este caso se avisó con antelación. Eso te puede dar un poco de tiempo para pensar un poco más y ver, ya perfecto, hace frío, me voy a llevar una parca, me voy a llevar un gorro, me voy a llevar una bufanda, voy a llevar un poco de dinero, voy a tener mi carnet de identidad, digamos, voy a tener mi celular cargado. Pero cuando es urgencia, tal vez vale la pena tener una mochila con algo básico que tú sabes que te va a servir para sobrevivir en los primeras horas, tal vez, primeros días, sin tener que entrar a tu casa en el caso que haya riesgo de derrumbe, y te permita movilizarte de alguna manera o independizarte de alguna manera en las primeras horas, antes que puedas evaluar el daño. Un machete, porque los zombies hay que matarlo en la cabeza, y agua. Eso yo creo que para mí, que yo he jugado varias veces, lo más importante. Sí, de todas maneras. María Inés Díaz, directora del Centro de Investigación de Desastres y Gestión Sostenible de Recursos de la Universidad Bernardo Higgins. Gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Cuidado con los zombies. Sí, voy a tener cuidado. Gracias. Ahora le damos la bienvenida. Ya viene entrando a estudio Pedro Espinosa, que va a estar también con nosotros en este bloque final. Sí. Pedro Espinosa, habíamos despedido a María Inés y Pedro Espinosa está ya aquí en el set de Chile Públicos para conversar de la ley de conciliación, ¿no es cierto? De cómo avanzar con la vida laboral, conciliando la vida familiar, conciliando el tiempo con los hijos, con la esposa, con el esposo, con la pareja, con el pololo, la polola. Amante no, pues se supone que son hogares bien conformados. Esta es una ley pro familia. Hola Pedro, buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? Perdón, le cambié el nombre. Me cambió el nombre. ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, bienvenido una vez más a Chile Público y cuéntame un poco en qué va la ley. A ver, mira, ya muy contentos porque en el mes de febrero ya se cumplió un año de vigencia de la ley. Una ley que la conversamos largo, te recuerdas, en varias ocasiones en la etapa de tramitación, incluso cuando era una simple idea. Y desde febrero ya, como te decía, es una ley de la República exigible, y la verdad es que estamos muy contentos porque de partida me gustaría recalcar mucho que para hacer una ley que fue una iniciativa ciudadana, que lográramos que se transformara en ley en poco más de un año, la verdad es que fue un tremendo éxito y se debió sin duda a un trabajo muy transversal con las diferentes bancadas políticas, incluso con el apoyo del gobierno. Hay que decirlo también de la actual candidata presidencial y que en su minuto era la ministra Jara, así como también de todos los sectores políticos, no hay que ser mezquino en citarlo. Y bueno, ya como te decía, está en vigencia esta ley, muy contentos porque hoy día muchas personas que ejercen labores de cuidado pueden acogerse a ella. La verdad es que no en los números que quisiéramos, ¿cierto? También ha existido la realidad de que hay muchos empleadores que se han opuesto, pero bueno, como toda nueva ley, requiere un tiempo de marcha blanca y nosotros creemos que indudablemente va a ir aumentando el número de beneficiarios. También el llamado es a que los hombres también se acojan a esta ley. Esta es una ley que yo quiero recordarte, Jorge, que no solamente está pensada para mujeres, que fue uno de los grandes temas que complicaba a la gente, que decían que esta ley iba a perpetuar el rol de madre de la mujer. No, esta es una ley la cual también podemos acogernos los hombres. Entonces también el llamado es a conocerla, a que entren a la página de la Dirección del Trabajo y conozcan los contenidos de esta ley para que puedan acogerse a ella. Oye, esto tú decías, bueno, ha sido a veces un poquito a contrapelo y es parte probablemente de lo que tiene que pasar toda ley nueva. Pero
puntualmente en el último tema que tú tocabas, que tiene que ver con los hombres. En este año, ¿los hombres la han conocido, la han ocupado principalmente? ¿Se ha popularizado un poco más el uso de la misma? Mira, la verdad es que no hay mucho número. En nuestro género. Sí, no hay mucho número, pero indudablemente pues a través de las redes sociales y todo, notamos que principalmente el interés viene por parte de las mujeres. Y sobre todo por parte de la maternidad, que también es importante señalarlo, ¿cierto? Porque esta es una ley que no solamente está pensada para padres, también para gente que ejerce labores de cuidado en general, es decir, para hijos que ejercen el cuidado de padres, para cónyuges también, es decir, si mi cónyuge en algún minuto tiene la necesidad de que yo la cuide porque esté afectada por alguna enfermedad, también podemos acogernos a esa ley. Entonces, como te digo, tiene una transversalidad que es de aplicación bastante amplia. Finalmente, tú dirías que más allá de lo positivo, ¿no es cierto?, de pasar tiempo en familia y todo ese asunto, ¿es también esto compatible con mejores niveles al final de producción? Está súper bien el tiempo en familia, pero también sabemos que Chile es un país en general poco efectivo a la hora de ocupar el tiempo laboral. Voy a hacer una caricatura. Uno marca, después se va a tomar desayuno, vuelve. El con palta en la mañana. Claro, vuelve. Después de que vuelvo, antes dejé la chaqueta puesta ahí en la silla. Después me fui a comer el pan con palta, vuelvo, converso con el compañero, reviso las noticias. Tipo 9:30, 9:45, empiezo a ver correo. Sí, es una realidad, por eso que nosotros siempre hablamos que era un cambio cultural, ¿ya? Y eso va tanto respecto del trabajador como respecto del empleador, ¿ya? Entonces, esto significa que, claro, yo también desde el otro lado hago siempre la caricatura con Jorge se va a ir con teletrabajo, entonces, pasémosle unas carpetitas para que se lleve a la casa. Y no se trata de inventarle una pega para que la haga a la casa, sino que efectivamente las labores que yo desarrollo en mi trabajo, en el lugar de trabajo, las puedo desarrollar desde la casa, sea tanto en jornadas 100% telemáticas o jornadas híbridas donde se combine el trabajo en casa y el trabajo presencial. ¿Qué es lo más difícil de esta ley implementar, a tu juicio? Mira, yo te diría que lograr este cambio cultural, básicamente que efectivamente, sobre todo los empleadores entiendan que esto es una ley que trae beneficio para ambos lados. O sea, por un lado, tener también trabajadores que estén contentos, que estén agradados, porque pongámonos en el caso puntual de que uno tiene no sé, vos como padres tienes a tu hijo como complicado ahí con los horarios entre que tienes que dejarlo unas horitas que tus papás los vayan a buscar, después tú ir 2 horas después a retirarlo. Entonces estás trabajando y estás pensando en todas las dinámicas que se están dando en torno a tu familia. O si tienes a tu cuidado algún padre con alguna enfermedad, con algún Alzheimer o qué sé yo, y tú estás en tu trabajo también estás pensando lo mismo, oye, ¿cómo estará? ¿Le pasará algo? Entonces, indudablemente, porque además lo que uno no quiere que esas circunstancias le ocurran, ¿cierto? Son lamentablemente cosas fortuitas. Entonces, uno qué más quisiera que poder estar trabajando tranquilo, concentrado en tu trabajo, pero te ves enfrentado a esta realidad y cómo logras compatibilizarlo. Entonces, de parte del trabajador es algo muy positivo porque le permite trabajar de forma tranquila, ¿cierto? Y por parte del empleador también lo mismo, porque en el fondo va a tener un trabajador que va a estar trabajando aun cuando no esté de forma presencial, pero sí va a estar conectado con su trabajo, a la vez va a poder estar haciéndose cargo de la situación puntual que le está tocando con su familia. Entonces, creo que ese es el gran desafío, que los empleadores lo vean también desde esa perspectiva. Y mira, si esto puede implicar crear de repente sistemas, algún tipo de software o mecanismos para que... La IA que está tan de moda. Exacto, para que puedan desarrollarlo de forma aún más eficiente. Oye, finalmente sabemos que esta ley de conciliación que ustedes tanto impulsaron también te trajo alguna figuración, ¿no es cierto? Tú eres de la quinta región, pero también hace mucho tiempo asentado en Los Ríos, en Valdivia, hasta suenan ahí algunas eventuales candidaturas. Sí, mira, yo en algún minuto fui candidato por Valdivia y aun cuando me tomé un largo tiempo fuera de la política, un tiempo de meditación, siempre está la opción, sobre todo en estos tiempos,
donde vemos que faltan liderazgos nuevos, sobre todo liderazgos que aglutinen en una situación que hay tanta polarización, liderazgos que precisamente pretendan dar respuesta a la necesidad de las personas más que a atrincherarse en quién es más de derecha o quién es más de izquierda. ¿Pero se sabe? ¿Hay alguna decisión al respecto? Por lo pronto no, por lo pronto simplemente apoyando a varios amigos que están en este desafío, pero no lo descarto que en el futuro y siempre por mi querida Valdivia. Nos vamos, Lucho Fraile, municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de Radio Agricultura. Pedro Espinosa, gracias por estar hoy día en Chile Público. Muchas gracias, Jorge, por este espacio y siempre un agrado compartir con ustedes. Nos vamos, volvemos el próximo lunes, Lucho, con más Chile Público. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.